Primera de Pedro 3, 18 y 19. 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Qué preciosa, poderosa y clara es la palabra de nuestro Dios, que en este corto versículos nos habla de la salvación que logró Jesucristo en el Calvario. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque sabemos que Él cumplió la ley y la paga del pecado es muerte. Él pagó derramando su sangre, que es la vida, para que todo aquel que es injusto, que cree y confía en lo que Él hizo, sea perdonado y limpio de todos sus pecados y sea declarado justo ante los ojos de Dios. Y todos podamos así estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Por eso les digo que es maravillosa y preciosa y clara la palabra de Dios. En 2 versículos tiene un gran mensaje para la vida de cualquier persona que necesita salvación. Pero también en este corto pasaje nos da una idea de lo que Jesucristo hizo mientras su cuerpo reposaba en la tumba, es decir, donde estuvieron el alma y el espíritu de Jesucristo después de morir hasta el momento de su resurrección. Dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces vemos que cuando Él muere, su espíritu, su alma fueron a un lugar donde hay tantas aseveraciones que hoy como pastor quiero decirles que durante muchos años esta fue una pregunta que frecuentemente se me presentaba en mi mente, porque oía muchas pláticas entre pastores, entre líderes. Yo no era pastor, yo simplemente era un miembro de la iglesia, pero leyendo la Escritura y siempre entre el medio cristiano, y la gente decía, ¿dónde está? No, Jesús fue al infierno y Jesús estuvo en el infierno. Y yo decía, ¿cómo va a ser que Jesús fue al infierno? Y como no tenía información y no tenía el conocimiento de la palabra, yo prefería fingir demencia y como que no hacía caso, no entendía. Y como yo les he enseñado dando el discipulado, cuando atendía a los hermanos dándoles las clases, y algunos decían, es que no entiendo, no comprendo esto. Pues yo me acordaba de mi preguntita esta, ¿dónde pasó Jesús los 3 días mientras estaba muerto? Si me preguntaban, en aquel tiempo no sabía qué contestar, no sabía qué decirles. Y entonces, pues yo les daba la ilustración del pescado frito. Algunos de ustedes ya lo conocen porque se las he repetido muchas veces. Cuando llegué aquí a Yucatán, me llevaban al puerto a comer pescado frito. O un mero, o un boquinete cuando había, porque el boquinete es el pescado más fino que hay frente a las costas de Yucatán. El más fino. Y la que me encantaba mucho era la rubia. En aquel tiempo había rubias. Ahora hay chachic. Lo importante está que comprábamos la rubia, qué deliciosa, pero tiene muchas espinas. A diferencia del mero y del boquinete. Bueno, lo bueno era que bien doraditas, yo nomás veía cuando la ponían en el perol, la sacaban de la cubeta con sal y lo metían, las aletas se les paran y se ponen así y se huele riquísimo. Por fin te ponen tu plato, empiezas a comer y de repente, cuando no tienes mucha experiencia,
agarras trozo y te lo metes hacia la boca como si estuviera sin haberlo expulgado bien. Ya después vas agarrando colmillo, como decimos, y vamos aprendiendo a comer. Pues un día de eso se me atoró una espina y terrible, y me decían, hay que comer pescado, y hay que comer papa, y hay que comer plátano, ponte un pedazo de plátano. Y bueno, total que se queda uno asustado, como diciendo, ay, ya no vuelvo a comer pescado, ¿qué tal si me ahogo? Como dicen. Y entonces resulta que pasa el tiempo y dices, bueno, ¿cómo voy a dejar de comer pescado? Entonces mi enseñanza para mis alumnos bíblicos les decía, mira, cuando te salga una espina de pescado, ahora sí que manéjala con cuidado, no intentes tragarla, chúpala, sácala y ponlo a un lado de tu plato. Y expulga un poquito más la carne que vas a comer y vuelve a comer. Y si se te vuelve a ir otra espinita, sácala. La rubia tenía mucha espina. Entonces ya después pasamos al mero, que tiene un poquito menos, el trozo de carnita, doradito, saladito, oliendo rico. No, hombre, qué delicia es el pescado frito. Entonces, síguete comiendo tu pescado, y no lo hagas a un lado porque te salió una espina. Así, yo les decía, cuando tengas una cosa leyendo la palabra y estás gozándola y hay algo que no entiendes, no por eso vas a dejar de leerla. Síguela leyendo, hazla a un lado aquello que no entiendas, porque va a llegar el tiempo y el momento en el que Dios te va a hacer comprender y entender aquello que ahora no entiendes. Por eso les digo que habrá cosas difíciles de digerir, de tragar, y muchas veces no por ello vamos a rechazar, sino que debemos de seguir leyendo las Sagradas Escrituras. Y conociendo esto, hace algún tiempo Dios me reveló la respuesta a esta pregunta que yo tenía en mi mente. Y me dio tranquilidad al saber que, y me dijo, mira, tú utilizas mucho la ilustración del pescado, así es que si no sabes dónde pasé yo los 3 días, no te preocupes. Y como me daba miedo leer libros de otra cosa, ¿y qué tal si me metí en mayores problemas? Yo siempre he sido muy precavido para no meterme en cualquier enseñanza y cualquier cosa. Entonces dije, llegará el tiempo en el que Dios me lo enseñe. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? Además, no es una doctrina que dependa tu salvación. ¿Qué pasa si no sabemos dónde pasó los 3 días el Señor? Su alma, su espíritu, si no sabemos, te impide conocer que Él murió por ti. Te impide saber que Él derramó su sangre y tus pecados están perdonados. Te impide saber que cuando mueras vas a ir al cielo. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, entonces lo hago a un lado, pero la curiosidad ahí está. Ahí está la curiosidad y queremos saber qué pasó. Por eso, todos nos hemos hecho esa pregunta, al menos los cristianos que son de más tiempo, que son más viejos y que han pasado y que oyen por ahí, que ahora con el famoso internet sale cada cosa, de las cuales me decía mi hijo Irán, dice, ¿sabes qué? Hay un estudio que hicieron en Lakewood, ahí la iglesia de Lakewood, allá en Houston, dice que el 80% de las noticias que se dicen cristianas son mentiras. Son mentiras. O sea que el pastor recomendaba que no se metan tanto a ver al internet y noticias, porque te van a traer más confusión. Ponte a leer las Sagradas Escrituras, asiste a tu iglesia donde estudian la Escritura y con eso llévatela y no te vayas a confundir. Bueno, pues esta noche les vuelvo a repetir lo mismo. Entonces, no hagamos caso porque de alguna manera puede traer una espina que te atragantes y que por eso ya no quieras seguir estudiando, leyendo y conociendo las Escrituras. Entonces, ¿a dónde fue
el alma y el espíritu de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte. Y esto es muy importante. Tenemos que afirmar, sí, fue a un lugar y como todas las cosas que Él hizo, las hizo con propósito. Las hizo con propósito. ¿Y por qué tenemos que aclararlo? Porque hay muchos que andan enseñando o enseñan que no hay vida después de la muerte. Otros dicen que el infierno no existe, que es un invento, y que es un invento que la religión o las religiones inventaron para asustar a la gente y tenerlos que les sirvan fielmente. Otros enseñan que el alma de los justos queda dormida hasta el día en que va a venir la gran resurrección. Otros enseñan que el alma es aniquilada y que deja de existir. Por tanto, es el final de todas las cosas y no debemos de preocuparnos porque total, si morimos y el alma se aniquiló, no hay ni cielo, no hay ni infierno, no hay nada que preocuparnos. Y hagamos como el poeta árabe Omar Khayyam, que decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ahí se acabó el negocio. Ojalá Omar Khayyam, muchos agarran esa filosofía y comen y beben como si mañana fueran a morir y ahí se acabara todas las cosas. La realidad es otra gran mentira del diablo. Y quiero decirles en esta noche que la Biblia, que es la palabra de Dios, que nunca dejará de ser, siempre va a permanecer. Y cada día vemos que lo que ella dice se está cumpliendo cabalmente en la vida de todos los seres humanos y en muchos de los que estamos aquí esta noche. Por tanto, la Biblia enseña que el alma no se aniquila, no desaparece, no deja de ser, porque cuando Dios la creó a su imagen y semejanza, nos creó a su imagen y semejanza y nos dio un alma y un espíritu que son eternos, porque la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Por tanto, es una gran mentira que el diablo ha desparramado y que muchos quieren disfrutar la vida como si la vida terminara cuando morimos. Qué gran equivocación y qué tristeza se van a dar cuenta cuando cierren sus ojos aquí y abran sus ojos y que están en el infierno y que no hay nada, que se acabó y ahí se acabó el asunto. Por eso, si hoy vemos que el alma nunca dejará de ser, pues que Dios la creó y creó nuestras almas con eternidad. Y hay una cita que no recuerdo ahorita dónde está, pero necesito mencionárselas. Siempre viene a mi mente y dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso el hombre, por muy incrédulo que sea, ahí está, vean, ahí está la palabra benditos. Muy bien, mis hermanos, quiere decir que están atentos y los felicito. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Dios puso eternidad dentro de nosotros. Por eso el hombre, por muy incrédulo o ateo que sea, sabe allá muy en su interior que hay algo después de esta vida. Sí, por lo tanto, afirmamos, somos criaturas eternas y nunca dejaremos de existir. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Y la misma Biblia nos dice que hay un lugar llamado cielo y otro llamado infierno.
El primero es un lugar de paz, de gozo y de bendición indescriptible. Y el segundo es un lugar terrible de sufrimiento, de dolor, de angustia y de decepción y de tristeza y un desosiego intenso y sobre todo un sentido de culpa de no haber hecho lo que debíamos haber hecho, y eso nos va a estar acusando por toda la eternidad. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y la Biblia enseña que el alma de los impíos, de los pecadores, no se aniquila, sino que va directamente, óigalo, al infierno. Apenas la persona muere, y que es un lugar muy real, tan real como que puedes tocar la silla donde estás sentado, que puedes tocar tu cuerpo, y así como lo sientes, así de real es el infierno. Y cuando una persona muere, un incrédulo muere, alguien que no ha recibido a Jesucristo, que no cree lo que Jesucristo hizo por él o por ella en la cruz, cuando esta persona muere, va directamente al infierno. No como las muchas mentiras que han dicho el diablo y a través de gente religiosa, de que hay un lugar llamado limbo, y ese limbo lo desapareció no sé qué papa por allá, hará el anterior al que acaba de morir, desapareció el limbo y dijo: no existe el limbo donde mandaban a los niñitos que se morían sin ser bautizados. Entonces desapareció el limbo, pero ahora dejaron el purgatorio. Dejaron el purgatorio, donde dice que la gente va al purgatorio, está ahí una cantidad de años, y si haces muchas oraciones y rezos y pagas tus circunstancias de oraciones y Padres Nuestros, va a salir más pronto tu ser querido de ese lugar llamado purgatorio. Y no quieren mencionar la palabra infierno, porque saben que del infierno nunca se va a salir. Nunca se va a salir. Por tanto, vemos que la Escritura es muy real y enseña que las almas de los creyentes van directamente a la presencia de su Señor y Salvador, Cristo Jesús, y van directamente al cielo. Pero antes de explicar dónde fue el Espíritu de Jesús después de su muerte, tenemos que eliminar o descalificar otras mentiras que hay por ahí en el aire y que muchos hemos escuchado, y que yo escuché desde muy joven, porque las mentiras del diablo no dejan de circular. ¿Y saben qué mentira oía y siguen diciendo? Que Jesús fue directamente al infierno a sufrir durante 3 días para que ya nosotros no sufriéramos en el infierno cuando muriésemos. Como quien dice, Él fue a pagar el sufrimiento que nosotros debíamos haber sufrido en el infierno. Entonces yo me quedaba y decía: ¿y dónde dice eso realmente? No encontraba yo en la Biblia donde dijera que Él fue al infierno a sufrir en nuestro lugar. Yo al contrario decía: bueno, se acabo de leer y entender que Jesucristo sufrió en la cruz. Todo el sufrimiento en su cuerpo pagó nuestras enfermedades y dolores. Su sangre fue derramada. El tormento fue atroz porque cargó con el odio, con los celos, con las envidias, con la hipocresía, con la condenación, con el rechazo. Todos los pecados del mundo fueron. Ya lo vimos el domingo con aquella pequeña filmación donde el burrón le entraban todo y el juicio de Dios estaba tremendo sobre él. Jesucristo ya pagó y sufrió todo en la cruz del Calvario. Por eso Él pudo decir: consumado es. Por eso pudo decir: consumado es. ¿Qué quiere decir?
Todo fue pagado ya. Entonces no era congruente lo que me decían, lo que escuchaban y lo que seguimos oyendo. Y aún muchos cristianos lo repiten. Esa gran mentira que es una herejía. Una herejía es ir en contra de la verdad, en contra de lo que ya sabemos e insistimos como los necios en seguirlo enseñando. Por eso, esa mentira de que Él fue al infierno a pagar por nuestros pecados es una gran herejía. ¿Por qué? Porque Él no fue pecador. Por tanto, Él no pudo ir al infierno, porque Él nunca pecó. Él cargó el pecado de todos nosotros, mas Él no fue pecador. Él pagó la culpa de nosotros, cargó con todos nuestros pecados, y dice la Biblia que fue hecho pecado, mas no fue pecador. Por eso Él no tenía por qué ir al infierno, porque Él no tenía ninguna culpa personal, y los pecados de todos nosotros ya los había pagado con su muerte, porque la paga del pecado era la muerte, y Él derramó su vida y la pagó con muerte. Entonces volvemos a la pregunta: ¿dónde estuvo durante esos 3 días? La respuesta es sencilla y breve. Jesús fue al paraíso, también llamado seno de Abraham, para cumplir una misión muy importante. Jesús fue al paraíso. Y ahora voy a tratar de explicarles lo que era el paraíso o el seno de Abraham. ¿Qué fue a hacer Jesús en ese lugar? ¿Y cuál era aquella misión tan importante que tenía que cumplir en el paraíso o seno de Abraham? Pero antes de eso, necesitamos conocer que había un lugar llamado Seol o Hades. Porque el seno de Abraham o el paraíso se encontraban en ese plano llamado Seol o Hades. Y muchos cristianos desconocíamos que el Seol o el Hades son lo mismo, y que ese lugar era el lugar de los muertos, o donde iban los muertos. El Seol es la palabra hebrea que se usaba en el Antiguo Testamento para designar el lugar donde iban los muertos. El Seol, palabra hebrea, mientras que la palabra Hades es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento. Pero tanto como Seol como Hades hablan del mismo lugar. Quiere decir que si tú oyes la palabra Seol, es el lugar donde van los muertos en hebreo, y es la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento. Cuando oyes la palabra Hades, la estás leyendo en el Nuevo Testamento, está en griego, y es el mismo lugar a donde iban los muertos. ¿Y cuál era ese lugar? Vuelvo a repetir, era el lugar de los muertos, o sea, a donde iban los muertos en el Antiguo Testamento. Ahora escuchen, iban al lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, iban al Seol, tanto los justos como los injustos. O sea que al lugar de los muertos iban tanto los justos como los injustos, aunque hay una importante separación en este plano. Lo que separaba el lugar era una cima, que es una cavidad muy grande y muy profunda en la tierra, un abismo entre 2 planos, uno ligeramente más alto que el otro, que era el seno de Abraham y el paraíso, y el otro era un lugar de castigo, tormento y sufrimiento llamado infierno. Ay, pastor, no le estamos entendiendo, yo tampoco.
Pero ahí les voy. No es fácil. Por eso les decía que cuando tú no puedes tragar una espina, ¿cómo te pones a enseñarla? Cuando ya lo entiendas, cuando ya lo comprendes y el Espíritu Santo te lo revele, entonces enséñalo. Si no, calla tu boca, porque vas a inventar y a sacar herejías, mentiras y engaños. Por eso, si ya la palabra nos está enseñando que Seol y Hades es lo mismo, y que era el lugar donde iban los muertos. Muy bien, entonces ya tenemos ese lugar. Ahora, en ese lugar donde van los justos y los injustos, al Seol o al Hades, que es el mismo lugar. Pero en ese lugar había una separación, la palabra cima con S no significa una montaña, significa una hendidura, una barranca profundísima que está en la tierra, una caverna que separaba con tanta profundidad que separaba dos lugares. El Seol o el Hades tenía una abertura, una brecha que separaba dos lugares. Uno llamado el seno de Abraham o paraíso. Vamos a llamarle el lado derecho. Y el lado izquierdo era el lugar llamado infierno. O sea que al lugar de los muertos, al Seol o al Hades, llegaban los justos y los injustos. Pero unos llegaban al lado derecho, llamado seno de Abraham o paraíso, y a otros llegaban al infierno. Pero además tenía una característica, así nos lo hace entender la palabra, que el lado derecho estaba un poquito más arriba que el infierno. Pero los dos estaban en el Seol, los dos lugares, las dos áreas, solamente separadas por la cima. ¿Y dónde vemos esto claramente? Cuando leemos la parábola que el Señor Jesucristo relató de el rico y Lázaro. Lucas 16, 19 al 31. ¿Están dispuestos a aprender esta noche? Esta es una clase bíblica que tiene una repercusión interna favorable, de mucha bendición para aquellos que pongan atención y que les interesa aprender y conocer las verdades de las Escrituras con respecto a nuestro futuro. Nuestro futuro. Había un hombre rico, vamos a leer todos allí, lean, yo voy leyendo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, ¿sí? Y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. El Hades, dice el Hades, o sea, el lugar de los muertos. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo que llegó al Hades, al lugar de los muertos, porque era el tiempo en el que él ya estaba en el Nuevo Testamento. Y aunque él hablaba el hebreo, utilizó el escritor
la palabra en griego y puso Hades. Entonces llegó el rico al lugar de los muertos, pero no llegó al seno de Abraham, no llegó al paraíso, sino a un área donde estaba en tormento. ¿Y qué dijimos? Que el lado izquierdo era el infierno. Ahora ya están entendiendo cómo dos personas, dos actitudes, dos lugares, en el mismo lugar a donde llegaban los justos y los injustos, que era el lugar de los muertos, o Seol o Hades. Examen, palomita. Entonces continuamos. Vamos a ver una ilustración, vamos a ver si se entiende. Una ilustración, pantalla. Ahí está. Vamos a suponer que esta línea plateada es la grieta que está en la tierra. Porque ahorita vamos a ver que suponemos que el Hades y el Seol están en el centro de la tierra. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Pero mientras ahí ponemos estar muy claramente donde vemos que en el seno de Abraham, en el paraíso, aunque la ilustración tiene ahí como muchas personas o edificios o casas, lo importante está el que el seno de Abraham está lleno de muchas personas justas de a través de los tiempos. Está lleno. Y Abraham está ahí. Y Jesucristo bajó y llegó al seno de Abraham. Ahorita vamos a ver por qué. Pero mientras, en esta ilustración acabamos de ver que está el lugar del infierno, donde está el rico con sus grandes vestiduras, pero sufriendo un tormento. Y le está pidiendo a Abraham y le dice, por favor, quiere decir que lo alcanza a ver, pero él está en sufrimiento. En otro lugar no hay sufrimiento, aunque lo alcanza a ver, y pide, por favor, haz que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y me ponga una gotita de agua, porque estoy atormentado en esta llama. Para pedir eso, y el Señor Jesucristo haya hecho esta ilustración, es porque es una realidad tremenda estar separado de la gracia y la misericordia que Dios nos mostró. Por eso vemos que Abraham le dijo, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida. Podemos seguir manteniendo la imagen, terminando la historia de Lázaro. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los... ¿Quiénes son Moisés y los profetas? La Biblia. Óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Quiere decir que este rico ya sabía de la Torá, de los profetas, de las escrituras? Ya cuando Jesucristo llega, él ya está hablando de los profetas, de los que hablaban de la venida de Jesucristo, todo. Él ya sabía como un hombre rico. Entonces dice, no, ya sé que están en los profetas, pero no van a hacer caso. Mándales a Lázaro que venga de entre los muertos.
Entonces Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y yo quiero decirles, ¿se acuerdan de Lázaro? ¿Cuántos días tenía de muerto? ¿La gente se dio cuenta? ¿Supieron? Cuando él iba llegando a Jerusalén, la gente decía: ¡ay, el que resucitó a Lázaro! ¡El que resucitó a Lázaro! ¡El que resucitó a Lázaro! Y ni así creyeron. Ya ven cómo que aunque resucite un muerto, sí, resucitó un muerto, mira, el enfermo, oramos por él y resucitó. La gente está resucitando y la gente sigue sin creer. Debiéramos de decir: cuántos milagros. Y los milagros es hacernos estremecer. Volvemos a repetir: el Hades o Seol era un lugar de los muertos, pero ese lugar estaba dividido en dos niveles: el seno de Abraham o paraíso, y el otro el infierno o lugar de tormento y castigo, separados por una cavidad muy grande, muy profunda en la tierra, un abismo donde no se podía pasar de un lado a otro. Se piensa que este lugar, Hades o Seol, o sea, el lugar de los muertos, donde están las dos áreas, está localizado en el centro de la tierra. Y esto porque a través de algunos pasajes de la Escritura, como Números 16, 13 al 37, vamos a leerlo. Números 16, 13 al 37. Ya podemos quitar esa. Ya saben que hay un infierno. Entonces es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Un grupo de levitas, un grupo de los líderes de Israel estaban protestando contra la autoridad que Dios había establecido, que era Aarón y Moisés. Estaban hablando, vamos a seguir lo que están hablando, sino que también te enseñoreas de nosotros, y ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: y tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. ¿Cuántas personas había? Y todos con. Tú también y Aarón, cada uno delante con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y con Aarón. Y ya Coré había hecho, fíjense, ya Coré, eran dos hombres, dos familias, Datán, Abiram y Coré, ¿no? Habían hecho juntar, ¿qué dice? Ya Coré había hecho juntar, ¿qué? Pero hay una palabra: contra ellos, toda la congregación
¿Se imaginan qué liderazgo tenían? Pero un liderazgo erróneo, un liderazgo egoísta, un liderazgo que quería quitarse la autoridad que Dios había puesto sobre el pueblo. Este es muy importante, ese motivo de otra predicación. Y ahí vemos que ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció sobre toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, fíjense lo que dijo Dios: apartaos de entre esta congregación y los que consumiré en un momento. Apártate, Aarón y Moisés, voy a destruir a todo este pueblo. Pero Aarón se postró sobre su rostro y Moisés, y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojas contra toda la congregación? Fíjense, intercediendo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron, el pueblo se apartó de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, sino si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos, ¿al qué? Al lugar de los. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció, versículo 31, que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Gritaron. ¡Ay! Se estaba abriendo la tierra, pero así se pusieron delante de sus tiendas a Datán y a Abraham con sus esposas y con sus hijos. ¿Qué vas a hacer? Moisés y Aarón les dijeron, si como mueren todas las gentes, mueren ustedes, Jehová no me envió. Pero si Dios hace algo, entonces van a dar cuenta que sí me envió. Entonces les dijo, apártense de ellos. Y la tierra empezó a abrirse. Y empezaron a caer. ¡Ay! Y cuando el pueblo empezó a ver el griterío y que se estaba abriendo la tierra y que estaban cayendo vivos en aquella grieta que se estaba abriendo, huyeron, se apartaron
de los rebeldes y los desobedientes. También salió fuego de delante de Jehová y consumió ¿a quién? A los 250 hombres que estaban a favor de ellos, levitas, servidores del tabernáculo, con sus incensarios estaban allí diciendo: nosotros somos también representantes de Dios, no nada más ellos. No nada más. ¿Quién te crees, Moisés? ¿Quién te crees, Aarón, que te enseñoreas de nosotros? ¿Que acaso Dios no está con nosotros? Sí, Dios estaba con ellos, pero se rebelaron a la autoridad que Él había puesto. Y cuando te rebelas a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida, te estás rebelando contra Dios. Llámese tu pastor, llámese tu líder, llámese tu papá, llámese tu mamá, llámese tu jefe, llámese el gobernador. Cada que nos rebelamos a la autoridad, va a haber juicio sobre nuestras vidas. Así es que aprendamos a sujetarnos y a obedecer a Dios, porque si aún nosotros como padres no nos sujetamos a Dios, el juicio va a venir tarde que temprano. Tal vez no se abra la tierra, pero vas a partir un día de aquí y vas a ir al lugar de los muertos. ¿Continuamos? ¿O le paramos? Entonces habló y dice: salió fuego delante de Jehová y consumió ¿a quiénes? A los 250 hombres. Fuego salió del cielo y los consumió. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Jesús estuvo en el Seol, cumpliendo la profecía del Salmo y dicha por el rey David, el apóstol Pedro, citando las Escrituras. Entonces, primera evidencia, el Seol está en la tierra, dentro de la tierra, porque dice que descendieron. Yo desciendo o haciendo, haciendo o desciendo. Descendieron. El Seol está abajo. Entonces, vamos a ver otra porción de la palabra que nos afirma esto. Salmos 16, 9 y 10, una profecía mesiánica. Se alegró por tanto mi corazón, está hablando el Espíritu de Jesús. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo lo escribió el rey David, pero no hablaba de él, porque el rey David murió y vio corrupción y su tumba está en Jerusalén. Yo toqué la tumba del rey David. Daniela tocó la tumba del rey David. Estuvimos en Jerusalén, donde está la tumba del rey David. Hay una escuela de estudiosos rabinos judíos que están orando ahí, y vas pasando varios pies hasta que hay un cuarto, un sarcófago tremendo de este tamaño, precioso, sencillo a la vez para haber sido el rey David. Él está aquí, su cuerpo, ahí está. ¿Cuántos años hace? Lo importante es que cuando él habló y escribió este salmo, no hablaba de él. Estaba hablando proféticamente, porque a David
era un profeta. Y dice: mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea qué corrupción. Está hablando el propio Hijo de Dios proféticamente de lo que iba a suceder con él. Ahora vamos a Hechos 2, 22 al 27. Está el apóstol Pedro predicando aquella mañana cuando llegó el Espíritu Santo a Jerusalén. Estaban los 120 reunidos en el aposento alto. Dice que un gran estruendo, y se presentaron como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Entonces salieron y vieron que mucha gente, por el estruendo que se hizo, como un viento fuerte, recio, y salieron, y había no menos de 5,000 o más, 6,000 personas. Y Pedro empezó a predicar. Aquel temeroso que se había escondido, ahora lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar con autoridad, con un fuego en su corazón y con palabras de sabiduría que da el Espíritu Santo. Tú sabes cuando alguien está predicando bajo la unción. Tú sabes cuando alguien está enseñando con unción. Tú sabes cuando alguien, porque se ve, se siente la presencia del Espíritu. Como yo le dije al Señor: Señor, yo no puedo enseñar tu palabra si no eres tú el que la enseñas. Yo no puedo, y siempre se lo digo, y siempre subo aquí temblando, con temor y temblor, de no cumplir las expectativas de nuestro Señor. Porque ustedes son almas vivientes que pueden ir al infierno o pueden ir al cielo, y esa es la responsabilidad de los que predicamos el Evangelio. A veces creen que nada más venimos por gusto. No, señores. Es un temor muy grande. Por eso vemos al apóstol Pedro, joven, predicando fuertemente. Varones israelitas, acababa de recibir al Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él. David dice de él. ¿Y qué está haciendo Pedro? Tomando la profecía de los salmos y diciéndoselo al pueblo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en él. ¿Qué palabra utilizó Pedro? Hades. ¿Y qué palabra había escrito en Salmos? Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Quiere decir que Jesús, con su propia boca, prometió al crucificado junto a él en ese mismo día, y que iban a estar juntos en el Hades. Por eso vemos en Lucas 23, 42 y 43, vemos al mismo Jesús diciéndole al crucificado que estaba junto a él. Y le dijo a Jesús, ¿qué le dijo el crucificado? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Seguimos leyendo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en él. El paraíso está en el Seol.
El paraíso está en el Hades. Y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estuvieres en tu reino. Él le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a bajar al lugar de los muertos. Pero no vamos a estar en el infierno. Vamos a estar en el área de los santos, el lugar donde está Abraham, donde están todos los profetas, donde están todos. Ahí estaremos gozando, porque es un lugar donde la presencia y la manifestación, aunque era el lugar de los muertos, había gozo, había paz, había alegría. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo está confesando con su propia boca que iba a estar en el paraíso, llamado también el seno de Abraham. Ahora necesitamos ver un punto muy importante. ¿Por qué el paraíso fue el seno de Abraham y estaban en el centro de la tierra y no en el cielo? Ay, te veo que había cada preguntita que había que hacer, no cualquiera. ¿Por qué el paraíso, el seno de Abraham, estaba en el centro de la tierra, en el Seol y no en el cielo? ¿Por qué no podían los justos del Antiguo Testamento ir directamente al cielo? Escuchen, porque todavía todas aquellas personas no habían podido ser perfeccionadas, pues aún no había muerto Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios. Y esto es muy profundo, aunque es verdad que todos aquellos justos, como lo eran Abraham, Moisés, David y los profetas, que murieron con la esperanza puesta en el Mesías, el Salvador que un día vendría, pero aunque tenían esa esperanza en Él, no podían ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque el domingo lo vimos, porque todo era a través de sacrificios, de llevar carneros, ovejas, bueyes, machos cabríos. Había que pagar un precio de sangre para que sus pecados fueran cubiertos. Quiere decir que la ley no podía, el cumplimiento de la ley, que eran los sacrificios, ¿era lo correcto? Sí. Dios los aceptaba y eran protegidos por un año, pero cuando morían no estaban perfeccionados, porque todavía no moría el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Por tanto, ellos estaban en ese lugar protegidos por aquellos sacrificios de la ley, pero todavía no estaban cubiertos con la sangre de Cristo hasta que Él no muriera en la cruz del Calvario, porque ellos esperaban, ellos habían visto que eso iba a suceder, pero todavía no había sucedido. ¿Se entendió? Por eso encontramos lo que sigue. Hebreos 10, del 1 al 10. Vayan leyendo despacio, con comprensión en el Espíritu. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Seguimos? De otra manera, cesarían de ofrecerse,
Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién? Habló Jesús. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. ¡Wow! Por eso vino Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios, para establecer un nuevo pacto de gracia a través de su sangre derramada. La sangre derramada de Jesús, óyelo, puede perfeccionar a todos aquellos que lo reciben por la fe. Y reciben por la fe el regalo gratuito de la salvación. Por lo cual la palabra establece que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. Esto significa que si tú estás en Cristo, tú estás declarado por Dios justificado y perfeccionado a través de la sangre de su Hijo, el Cordero Divino, que nos lavó y nos ha lavado de nuestra maldad. Si morimos, tenemos acceso directo para ir a la presencia del Señor en el cielo. Ahora ya entiendes por qué los justos del Antiguo Testamento no podían ir al cielo directamente, porque aún no se había pagado el precio por excelencia, que era la sangre de Cristo Jesús, que borra, limpia y hace perfectos a los santos. Pero aún hay algo más. No aguantan tanta revelación, ¿verdad? Le está volando los sesos, como dicen. Pero hay algo más que es maravilloso. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo nos hizo perfectos para siempre a aquellos que desde el que le entregamos y recibimos a Jesucristo a través de la fe en su sacrificio, sino que este poder de su sangre derramada es justificable, que nosotros, Él lo hizo, creemos en Él, pues tenemos esa justificación. Pero lo más precioso es que su sacrificio fue retroactivo. O sea, el sacrificio de la sangre de Cristo fue hacia atrás. Fue
a santificar, a purificar a todos los que en el tiempo de antes habían estado con la fe puesta en aquel que habría de venir. Esta es la cruz de Cristo, esta es la gente del pasado. Cristo muere, sacrifica. Los que estaban en el tiempo presente, perfecto, ya tienen a un Cristo derramando su sangre, un Cordero perfecto. Y los de a partir de Cristo para allá, para allá, si tienen fe en Él, están perfectos. Pero los de acá, también el poder de la sangre pudo limpiarlos a todos a ellos. Ahora vamos a una cosa que tampoco yo había entendido mucho tiempo. Qué precioso es la revelación. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11 que es el himno de la fe, los héroes de la fe. Hebreos 11, 33 al 36, nada más vamos a leer 3 versículos y después otros 2. Dice que por fe, lean conmigo, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tamparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, esperen. Ya estoy hablando inglés, ¿verdad? Aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. Cada que yo leí eso me chocaba en la cabeza. ¿Cómo que no recibieron lo prometido? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, bueno, para nosotros, pero para ellos. ¿Qué pasó para ellos? Para que no fuesen ellos. Ahora ya entendemos. Dios no los perfeccionó a ellos para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Quería Dios juntitos, todos juntos, en la misma maleta, vamos todos al cielo. ¡Wow! ¡Qué revelación! Eso estamos viviendo en esta Pascua de Resurrección. Estamos en la semana de Pascua de Resurrección. Por eso decía, porque yo creo que era el enemigo que me decía, predica el otro día, ese día no. Yo decía, no, esta es la semana de Pascua de la Resurrección, donde el beneficio es glorioso para todas las naciones, todos los creyentes de todos los tiempos. Además, tenemos que recordar que Jesús en una ocasión le dijo a los judíos que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y se gozó. Por eso Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Imagínate, Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Dios que siempre ha existido, le reveló a Abraham, cuando todavía no existía la nación de Israel, le reveló que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones en Jesús, y que lo vio crucificado y lo vio resucitado. Por
eso estaba él en el seno de Abraham. Y todos los bendecidos llegaban con Abraham. Y yo creo que Abraham estaba esperando, diciendo, por ahí un día de estos viene, por ahí un día de estos viene. Todos los que llegaban a la muerte, al seno de Abraham, al paraíso, les decía, un día de estos viene. ¿Y qué pasó el domingo de la resurrección? Digo, cuando fue crucificado, él bajó y fue al Seol, al lugar de los muertos. Por eso muchos dicen que bajó al infierno. Y hay otras cosas que hay que aprender después, pero bajó al infierno y llegó con Abraham y con todos ellos y les dijo, se cumplió, ahora nos vamos a ir de aquí ya. Así que cuando llegó al seno de Abraham y se presentó a aquellos justos para declararles que él era el Mesías que habían estado esperando, y al presentarse ante ellos, aquellos justos, su presencia con su sangre poderosa los perfeccionó para hacerlos perfectamente santos, para salir de ese lugar, para ir ya directamente al cielo. Por eso la palabra dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos para siempre. Por eso, hoy podemos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras que Jesús perfeccionó con su sangre a todos aquellos santos del Antiguo Testamento. Pero hay algo aún más hermoso, y es que Jesús además sacó a todos aquellos santos y justos del Seol y los llevó directamente al cielo para estar en la presencia de su Padre eterno. Y esto es así, porque al final de cuentas, aunque el seno de Abraham era un paraíso, se encontraba aún así dentro del Seol o Hades, en el centro de la tierra, esperando el tiempo de su perfeccionamiento. Solamente esa perfección se podía lograr con el sacrificio y la sangre del Cordero de Dios, puro, limpio y sin mancha. Y hoy, con eso termino, ponte de pie. Hoy debemos estar conscientes. Hoy debemos estar conscientes de que el infierno permanece aún en el centro de la tierra. Todavía sigue siendo el lugar temporal de condenación, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, de tormento y llanto y dolor para todos aquellos que mueren sin Cristo, hasta que llegue el día, escucha, hasta que llegue el día del juicio final frente al gran trono blanco. Apocalipsis 20:15. Vamos a leer. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es otro lugar diferente al infierno. ¡Wow! Y eso se los dejo para otro día. Quiere decir que el Señor Jesucristo en esos 3 días lo que hizo fue llegar a darles la buena noticia
a todos los santos que estaban en el seno de Abraham. Estaban en el Seol, pero en el lugar llamado seno de Abraham, paraíso. Cuando Él llegó, los santificó, los purificó, los perfeccionó, y ya ahorita el seno de Abraham y el paraíso están vacíos. Ya nadie va al paraíso. Mucha gente decía, es cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir al paraíso? No saben Biblia, y no sabíamos. Ahora ya sabemos a dónde vamos a ir, ¿al paraíso? No. Nosotros vamos al cielo. ¿Quiénes van al Seol o el Hades? Los que mueren sin Cristo, porque todavía en el lugar de los muertos, el área llamada infierno sigue vigente para todos aquellos que no han creído y no quieren creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Como rechazan la salvación, entonces cuando mueran van a ir al infierno. Y ahí comienza otra historia. Cuando Cristo venga a la gran resurrección de todos los muertos de todos los tiempos, hay un lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, el lago de fuego, donde va a ser arrojado la bestia, el falso profeta y el mismo Satanás. Pero es otra historia. Ahorita el infierno es para todos los pecadores y para muchos demonios, porque en el infierno hay niveles, capas de castigo para los ángeles caídos. Ya les estoy dejando una cosquillita, una sed. Que oren, que aprendan y que conozcan la palabra de Dios. Amén. Los que morimos hoy nos vamos a ir al cielo. Los que murieron en Cristo van a resucitar y van a ir. Así es que esperemos el arrebatamiento. Mientras, en ese momento, yo sé que muchos de ustedes tienen la cabeza inquieta, pero quiero darte una oportunidad. Hoy Jesucristo está aquí. Este mensaje que oíste viene del cielo para ti. Si no le has entregado tu vida a Jesucristo, en este momento, ábrele tu corazón, recíbelo para que le entre a tu vida, y si mañana te mueres, sepas que vas a ir al cielo. Y si te mueres dentro de 20 años, vas a ir al cielo. Pero recibe a Jesucristo. Yo no quiero ser responsable de tu alma porque no recibiste a Jesucristo. Creo que el mensaje fue muy claro y el Espíritu Santo está hablándote a tu corazón. Si tú sabes que tienes esa necesidad, repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que mis pecados me llevan a la muerte, al infierno. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón y te invito a entrar a mi corazón. Señor Jesús, ven a mi corazón. Entra en mí, límpiame con tu sangre y hazme tu hijo, porque tú eres Dios. Quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Bendito seas. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Ahora sé que cuando muera voy a ir al cielo. Amén. Dale un aplauso. Tú que hiciste esta oración, que nunca la habías hecho, Dios quiere que ore por ti. Dios quiere que te bendiga. Dios quiere que te ponga en sus manos. En sus manos. Yo como pastor te ponga en sus manos. Si tú hiciste esta oración,
Levántame tu mano ahí donde estás para que yo ore por ti, por tu familia y por tu trabajo. Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Todos los que hicieron esta oración, levanten su mano y pasen al frente rápidamente. Pasen. No te quedes en tu lugar. Pasa al frente y dale la gloria a Jesús. Dale la gloria a Jesús. La felicito por su No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Con su poder rompe cadenas, la mano. Él vino a quitarnos el miedo de ir al infierno. No más miedo de ir al infierno. Si tú estás luchando ahí en tu lugar porque te da vergüenza pasar, dale una patada al diablo, que es el que te está hablando a tu cabeza. Y di, ven, pásale y dile: Señor Jesús, yo te declaro que tú eres mi Dios y mi Salvador. ¿Hay alguien más? ¿A un alma a la que Dios está llamando? No te quedes ahí en tu lugar, pasa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a estas damas y a este joven y declaro que ahora son tus hijos y tú eres su Padre celestial. Padre, te pido que los llenes de gozo y la felicidad de saber que ellos ya no van a morir eternamente, que ahora tienen vida y vida eterna y van a ir al cielo cuando tú nos llames a estar a tu presencia. Bendícelos, Padre. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus trabajos. En el nombre de Jesús, gracias por su salvación. Amén. Les van a dar un abrazo. Portense. Con tu poder se rompen cadenas, clamarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, clamarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por tu presencia, oh Dios nuestro, con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestras mentes y nuestro entendimiento y darnos estos regalos de fe que fortalecen nuestra fe y Padre, nos llenan de gozo y de alegría de festejar y de seguir celebrando tu resurrección. Todo lo que has logrado, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Hoy salimos de aquí con gozo y te pedimos que envíes a tus ángeles para llevarnos con bien a nuestros hogares y que el resto de esta semana sea de grandes bendiciones, Señor, de toda especie, financieras, de salud, de restablecimiento de las relaciones en nuestros hogares, Señor, de paz y tranquilidad,
de provisión. Señor, gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén.